Y el doctor Ángel Romero Martínez, profesor en la Universidad de Valencia, específicamente en la Facultad de Psicología, en el Departamento de Psicobiología. El trabajo que voy a presentar lleva por título una pregunta respecto a si WhatsApp es una herramienta útil para favorecer el aprendizaje en las aulas universitarias. Somos muchos los docentes que nos planteamos de qué forma podemos motivar a las nuevas generaciones de forma que nos acerquemos a muchos de sus usos y costumbres, de tal forma que podamos acercar o podamos facilitar la forma en la que el contenido teórico de muchas de nuestras asignaturas pueden acercarse al alumnado más joven. Para ello, una de las cuestiones más interesantes viene en el uso de determinados instrumentos, es decir, las redes sociales, en el que millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo dan uso de las mismas. Con lo cual, de alguna forma, estos servicios de mensajería instantánea, cabe la posibilidad plantearse si pueden tener alguna utilidad dentro de los contextos educativos y si realmente el conocimiento por parte de los docentes de las mismas podría darle la vuelta y no solo que sea empleado como una herramienta de mensajería instantánea, es decir, algo relacionado con un contexto de hobby, es decir, con un contexto que esté fuera del ámbito académico y se le pueda dar una vuelta de tal forma que se pueda introducir su uso en las aulas universitarias. El WhatsApp, por ejemplo, es una de las 3 redes sociales más empleadas a lo largo de todo el mundo. Esto, aparte o teniendo en cuenta que permite el intercambio de materiales audiovisuales, es decir, tanto imágenes, animaciones, vídeos, es decir, que no solo se basa este instrumento en el uso o en compartir mensajes de texto, es decir, sino que el comparto de este tipo de material podía ser útil. Y otra de las cuestiones bastante interesantes que debemos tener en cuenta es no solo el intercambio de material audiovisual, sino que también permite este intercambio de información entre personas que no se encuentran ubicadas en el mismo sitio. Con lo cual esto, tras la pandemia, hemos visto o hemos tenido que dar uso en muchas ocasiones de determinadas redes sociales y de determinados medios para poder contactar o estar en contacto con el alumnado. Esto lo que permite es, obviamente, la combinación o el uso en clases no solo presenciales, sino el uso o la combinación de docencia magistral y presencial con otra que sea o que no se encuentre ubicada en la misma posición, es decir, en la docencia online. Teniendo todo ello en cuenta, el principal objetivo de este estudio fue el de analizar o el de realizar una revisión sistemática en la que se pudiera sistematizar, valga la redundancia, todas aquellas investigaciones empíricas que hayan empleado esta herramienta o esta red social como instrumento para favorecer el proceso o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el contexto universitario. En el contexto universitario de alumnado preuniversitario o de estudios posteriores a la finalización de los grados de la universidad, es decir, en estudios de máster o en estudios de doctorado. Para llevar a cabo esta revisión sistemática, se siguieron los criterios establecidos o algunos de los criterios más importantes establecidos en Prisma. Esto es, emplear o seleccionar una serie de términos relevantes combinados de una forma determinada en distintas bases de datos, normalmente multidisciplinares. La mínima recomendación es emplear 3 bases de datos, tal y como puede verse en esta presentación. En este caso, en el segundo párrafo podrán apreciar los términos que se emplearon, es decir, el nombre de este instrumento de comunicación instantánea y los términos de Learning, Education y, por último, College and University. Todos estos criterios, siguiendo el orden descrito, fueron aplicados en PubMed, en Dialnet y en SCIELO, en estas 3 bases de datos y estableciendo una serie de criterios de inclusión muy concretos. Esto es, la aplicación
o la implementación de investigaciones empíricas empleando una metodología cuantitativa que se aplicara dentro de un contexto de estudiantes universitarios o de educación superior, como hemos descrito anteriormente, obviamente que incluyesen este instrumento, es decir, WhatsApp, en la aplicación o implementación del proyecto y que en último término bien fuesen escritos en inglés o en español. La aplicación de este proyecto, como verán, produjo una búsqueda inicial o una detección inicial, mejor dicho, de 569 artículos. Estos 569 artículos fue producto de la búsqueda en las 3 bases de datos. La aplicación mediante la herramienta de RefWorks, la búsqueda de duplicados produjo o se tradujo, mejor dicho, en la detección de 2 artículos o 2 trabajos detectados. Duplicados. Estos trabajos duplicados fueron eliminados y por tanto quedaron en un total de 567 artículos, de los cuales posteriormente se realizó un cribado en el que se detectaron 126 potenciales artículos debido a que el título tenía mucho que ver con el objetivo establecido en la presente revisión. Posteriormente, la lectura de estos artículos condujo a la lectura de 66 de los mismos, es decir, la lectura completa de los mismos, y finalmente 8 artículos fueron los que finalmente fueron incluidos en esta investigación, de los cuales todos ellos, como hemos dicho, investigaciones empíricas con una metodología cuantitativa, publicados en revistas científicas, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso se descartaban ya libros, tesinas, etcétera, y cualquier literatura gris que no haya pasado previamente un proceso de revisión por pares, que haya sido aplicado en contextos universitarios empleando este tipo de instrumento y publicados en inglés o en castellano. Respecto a los artículos incluidos, los resultados incluidos, o mejor dicho, de los artículos finalmente incluidos, el 63% de los mismos fue aplicado o se provienen los resultados de la aplicación en los estudios o en el grado de medicina. El 25% restante de los mismos se centró en la adquisición de un segundo lenguaje, en este caso del inglés, y finalmente un 12% se llevó a cabo en estudios de farmacia. Gran parte de ellos, como verán en la presentación, es decir, el 88% de los mismos, produjo unos resultados satisfactorios. Es decir, que el uso de este instrumento sí que favorecía el aprendizaje. Pero como verán, no necesariamente todos estos estudios, es decir, más o menos hay una distribución, digamos, relativamente equitativa, aunque digamos que el 58% de los mismos empleó grupos controles, todos los demás no emplearon grupo control, con lo cual esto limita algo las conclusiones obtenidas. De la misma forma, solo uno de los estudios empleó un grupo de comparación en el que empleaba otra red social como Facebook para analizar si una u otra producían resultados más satisfactorios, es decir, garantizar el aprendizaje. Y en este estudio realmente no se hallaron diferencias entre una red social y la otra. Respecto a los estudios que hemos comentado anteriormente, la diferencia entre este grupo control y los anteriores es que básicamente los grupos de control que se solían emplear en este tipo de estudios era o la ausencia de intervención o directamente emplear un grupo en el que única y exclusivamente se llevasen a cabo la docencia de forma presencial y en otro la combinación entre, es decir, una docencia híbrida o una docencia combinando la docencia presencial junto al enriquecimiento de compartir material mediante esta red social. Por lo que podemos afirmar que el uso de esta red social en unos contextos educativos muy concretos, es decir, en aquellos grados o en aquellos estudios universitarios en los que sea muy importante compartir material audiovisual, por ejemplo, gran parte de las investigaciones se centraban en seminarios de grupos
en los que se llevaban a cabo prácticas clínicas. En este tipo de prácticas clínicas es muy importante el material visual y el material audiovisual de cara a llevar una intervención, de cara a reconocer aspectos determinados, bien sea de anatomía patológica o cuestiones relativas y similares a lo comentado. Por lo tanto, esto limita ligeramente las conclusiones porque nos habla de un contexto en el que realmente puede aplicarse y tiene un uso importante, es decir, en aquellas que implican el uso o compartir material audiovisual. En un caso era material clínico de medicina y en otro era, por ejemplo, el uso de las notas de voz de cara a mejorar las destrezas o el lenguaje del alumnado en una segunda lengua. Por lo tanto, esto nos hace plantearnos una cuestión muy importante, es si realmente este tipo de instrumento podría aplicarse en otros grados o en otros estudios universitarios en el que haya una mayor docencia relacionada con conceptos abstractos que no necesariamente se apoyen en material audiovisual. De la misma forma, cabe poner de manifiesto las limitaciones inherentes al tipo de estudios realizados, es decir, unas limitaciones poblacionales, limitaciones en el tamaño muestral, en el tipo de investigaciones, es decir, la ausencia de aleatorización de la muestra, la ausencia de grupos controles válidos y todo ello, a pesar de las conclusiones inicialmente positivas, nos hace ser realmente cautos a la hora de interpretar los resultados. De la misma forma, debemos ser cautos y no podríamos afirmar que realmente la docencia online o este tipo de instrumento pueda sustituir a la docencia presencial, sino que nos inclinaríamos por pensar que este tipo de instrumentos o este tipo de herramientas en algunos contextos muy determinados de educación, es decir, atendiendo a las especificaciones o a las características inherentes a cada uno de los estudios universitarios, nos puede o podemos dar uso de este tipo de instrumentos, pero no necesariamente puede ser aplicable a todos los estudios o la sustitución de otras herramientas más clásicas. Para finalizar, tienen todas o las 8 referencias bibliográficas empleadas que han sido o que han formado parte de esta investigación. Muchas gracias por su interés.